Tecnología, análisis y desarrollo de software. Evidencia, video expositivo, la ciencia de las cosas. Trabajo elaborado por Carlos Telles para la instructora Edith Suárez Gómez. ¿Qué es la ciencia de las cosas? La ciencia de las cosas es un conjunto de ideas caracterizados por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales, principios y leyes con capacidad predictiva y comprobable. La finalidad de la ciencia de las cosas es el enriquecimiento del conocimiento objetivo de la humanidad. ¿Qué es la física? La física es la ciencia natural que estudia mediante leyes fundamentales la energía, la materia, el tiempo y el espacio, es decir, el universo mismo. Se trata de una disciplina tanto teórica, describe las leyes del universo, como experimental, pone en práctica la hipótesis respecto a dichas leyes y se adhiere al modelo de comprobación y legitimación impulsado por el método científico. ¿Qué considero como variable física? Una variable física es un dato, número, que puede cambiar debido a un aspecto físico. Las variables principales son la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Este dato o número se denomina magnitud y puede ser medido, ejemplo, la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración y la fuerza, la longitud, entre otros. ¿Cuál es el concepto de la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas, es decir, las fuerzas que lo originan, y se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Estudia, primero, el movimiento rectilíneo uniforme. Se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante debido a que la aceleración es cero. Segundo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cambia con respecto al uniforme porque en él la partícula está sometida a una aceleración constante. Tercero, la caída libre es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad y se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo de un cuerpo que se deja caer. Cuarto, movimiento curvilíneo. En él se encuentra el parabólico, el oscilatorio y el circular, en los que se describen movimientos curvos de partículas, indicando que en su trayectoria inciden radios de curvatura que a su vez dependen de los ángulos de inclinación. ¿Qué es lo que entiendo por dinámica? La dinámica obedece al movimiento. En física esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. La dinámica estudia la primera ley de Newton o ley de inercia. Indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. Ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar el estado. Segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se le aplique. Tercera ley de Newton se refiere a la acción y reacción. Indica que si un objeto aplica una fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza pero en sentido contrario a dicho objeto. Cuarto, la ley de la gravitación universal de Newton relaciona la fuerza de la gravedad con el peso. ¿En qué consiste la ley de la conservación de la energía? Establece que cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo. La energía puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye.
El trabajo es una magnitud escalar resultado de la fuerza que se aplica a un cuerpo para desplazarse a una distancia. ¿Qué se entiende por termodinámica? La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. Esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La energía térmica se puede transformar en energía mecánica, aplicando también la ley de la conservación de la energía, haciendo una acotación que con el aumento de algunos tipos de energía debe haber una reducción de alguna de las formas de energía. En termodinámica se establecen 4 leyes: ley cero, primera, segunda y tercera. Los parámetros termodinámicos son magnitudes de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. Los sistemas termodinámicos pueden ser abiertos, cerrados y aislados, y se deben al grado de aislamiento del entorno. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Las más usadas son aquellas para medir las temperaturas de los cuerpos. Existen diversas escalas y se utilizan según la necesidad de las temperaturas a medir. Pueden ser absolutas como el Kelvin o relativas como grados Celsius y Fahrenheit. Magnetismo, ¿qué es? El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Ejemplo de esto son los imanes. La magnetita es el mineral con esta propiedad. El electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. El campo eléctrico es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. ¿A qué se refiere la oscilación y la onda? La oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema en física, química o ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. El estudio de las oscilaciones se utiliza como punto de partida para describir las ondas. Y una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia como aire, agua o vacío. Avances de la física. Primero, el descubrimiento de la energía eléctrica. Segundo, el descubrimiento de las ondas de radio y ondas electromagnéticas. Tercero, el rayo láser. Cuarto, los materiales semiconductores y sus propiedades. Quinto, la física nuclear. Sexto, la teletransportación cuántica. Séptimo, la creación del primer condensado de Bose-Einstein. Octavo, la aceleración de la expansión del universo. 9, la prueba de que los neutrinos tienen masa. 10, el bosón de Higgs. Gracias por su atención, Carlos Telles.